Ricardo Villarreal amaba la vista desde su oficina en el piso 47, no por las luces de la Ciudad de México, que para él no eran más que una alfombra de insectos eléctricos, sino por lo que la altura representaba. Estaba por encima de todo y de todos. A los 48 años, con un imperio inmobiliario que valía más que el PIB de un país pequeño, había convertido la crueldad en una herramienta de negocios. Su oficina, un santuario de mármol italiano y arte carísimo, no era un lugar de trabajo, era un trono desde donde observaba el mundo que consideraba suyo, un mundo donde las personas se dividían entre depredadores y presas. Esa tarde, una de sus presas favoritas estaba en su campo de visión. Elena Ramírez, la mujer de la limpieza. Una mujer de 42 años que en los últimos 5 se había convertido en un espectro silencioso en su rutina, alguien cuya presencia solo notaba cuando quería recordar cuán bajo era el escalón más inferior de la escalera que él había subido. Hoy, sin embargo, ella había cometido un error fatal. Había traído a su hijo, Mateo, un chico de 14 años con una mochila gastada y una mirada que no encajaba con el ambiente. Ricardo sintió un hormigueo de placer sádico. El día acababa de ponerse interesante. El chico estaba quieto en un rincón, observando los detalles de la oficina con una curiosidad que a Ricardo le pareció irritante. Se levantó de su silla de $15,000 y caminó lentamente hacia ellos, como un león acercándose a una gacela perdida. «Elena, qué sorpresa desagradable», dijo él, su tono falsamente amigable. «Pensé que había dejado claro que este no es un lugar para traer tus problemas de casa». Elena se encogió, sus manos apretando el mango del cubo de limpieza. «Disculpe, señor Villarreal, mi hijo, él no tenía dónde quedarse hoy». Ricardo se rió, un sonido seco y cortante que resonó en el mármol. «Ah, claro, el hijo de la limpiadora. Déjame adivinar, ¿vino a ver cómo es el mundo de verdad para poder soñar con ser alguien?» Se volvió hacia Mateo, una sonrisa de desprecio formándose en sus labios. «Dime, chico, ¿tienes algún talento especial, además de cargar esa mochila que parece haber sobrevivido a una guerra?» Fue en ese momento que el juego comenzó. Historias como esta nos recuerdan que el valor de una persona nunca puede medirse por su cuenta bancaria. Si crees en esto y quieres ayudarnos a traer más narrativas de superación, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo marca toda la diferencia. Mateo, para sorpresa de Ricardo, no bajó la mirada. Había una calma en el chico que era casi desafiante. «Hablo 9 idiomas, señor», respondió él, su voz firme, sin una pizca de vacilación. La carcajada de Ricardo estalló, fuerte y genuina. Se apoyó en la mesa, las lágrimas de burla brotando de sus ojos. «¡9 idiomas! Elena, tu hijo tiene una imaginación fértil. Apenas debe poder armar una frase correcta en español y cree que es un políglota. Esto es lo que pasa cuando gente como ustedes intenta soñar demasiado alto. Terminan delirando». Elena sintió que su rostro ardía. La humillación era un sabor amargo y familiar, pero verla dirigida a su hijo era un dolor nuevo, un cuchillo que giraba en su pecho. «Mateo, por favor, pide disculpas al señor Villarreal», susurró ella, la voz embargada por el miedo a perder el empleo que, por más humillante que fuera, ponía comida en la mesa. Ricardo levantó la mano. No necesita disculparse. Quiero oír más de esta fantasía. Dime, niño prodigio, ¿cuáles son esos 9 idiomas que tú, el hijo de la limpiadora del Bronx mexicano, afirmas dominar? Mateo respiró hondo, como si se preparara no para una respuesta, sino para el primer movimiento en una partida de ajedrez. Español, inglés, francés, alemán, árabe, mandarín, ruso, italiano y portugués, dijo él, cada palabra pronunciada con una claridad desconcertante.
Ricardo dejó de reír por un segundo, sorprendido por la audacia. «Mentiroso», declaró él recuperando la compostura. «Deberías llevar a tu hijo a un psiquiatra, Elena, no a mi oficina. Claramente tiene problemas para distinguir la realidad de la ficción». Fue entonces cuando Mateo hizo la pregunta que lo cambiaría todo. La pregunta que era en realidad el cebo. «Señor, con todo respeto, usted habla árabe, ¿verdad? Es su lengua nativa». Ricardo frunció el ceño, la arrogancia volviendo con toda su fuerza. «Claro que hablo. Nací en Dubái, ignorante». Mateo entonces miró directamente a los ojos del magnate y en un árabe clásico, con una pronunciación impecable que haría que un erudito de Damasco se inclinara, dijo una frase corta, compleja y cargada de un antiguo proverbio sobre la arrogancia de los reyes que subestiman el conocimiento de los siervos. El silencio que siguió fue pesado, denso. Ricardo Villarreal se quedó paralizado, procesando las palabras perfectas que acababa de oír. No era el árabe callejero que un turista podría memorizar. Era una estructura gramatical avanzada, una pronunciación que requería años de estudio. Miró al chico de 14 años, a la mochila gastada, al uniforme de su madre, y por primera vez en su vida, el hombre que estaba por encima de todo y de todos sintió un escalofrío de incertidumbre. No tenía idea de que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Ricardo tardó unos segundos en recuperarse del shock. El árabe del chico no solo era bueno, era erudito, un eco de una cultura que él, a pesar de sus orígenes, había dejado atrás en favor de trajes caros y una brutalidad corporativa. Intentó forzar una risa, pero el sonido que salió fue débil, hueco. Cualquiera puede memorizar una frase, chico. Probablemente la oíste en una película. No intentes impresionarme con trucos baratos. Ahora pide disculpas a tu madre por esta vergüenza y sal de mi oficina antes de que llame a seguridad para echarlos a la calle. Mateo, sin embargo, no se movió. Su calma era la parte más enervante de todo aquello. Se acercó a la mesa de caoba. El contraste entre su mochila raída y la superficie pulida de $80,000 era casi cómico. «Tiene razón, señor. Una frase no prueba nada», dijo él, abriendo la cremallera de la mochila. «Por eso traje esto». Con un movimiento deliberado, sacó un documento que hizo que Ricardo se atragantara. Era un certificado oficial de competencia en múltiples idiomas, emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, con calificaciones que indicaban fluidez en los 9 idiomas que había enumerado. Esto es falso», tartamudeó Ricardo, tomando el papel con una mano que temblaba ligeramente. La convicción en su voz, sin embargo, ya no era la misma. El sello de la universidad era auténtico, la firma del rector parecía real. Él, que construyó un imperio identificando fraudes en contratos, sintió un escalofrío en la espalda. No había nada de malo en ese documento. Mateo entonces sacó otro papel. «Este es mi certificado del programa avanzado de lingüística de la Biblioteca Municipal y este del curso en línea de traducción simultánea que terminé el mes pasado, con la máxima calificación». Ricardo tomó los documentos, su cerebro trabajando furiosamente para encontrar un fallo, una inconsistencia, cualquier cosa que restaurara su sensación de control. Pero eran todos auténticos, sellados, firmados por instituciones respetables. Ese chico de 14 años, el hijo de la mujer que limpiaba sus baños, poseía un nivel de educación formal en lingüística que rivalizaba con el de diplomáticos profesionales. «¿Cómo?», fue todo lo que pudo susurrar, la palabra escapando de sus labios como un fantasma. Lo que Ricardo no sabía era que Mateo no había aparecido allí por casualidad. Durante meses había estado planeando ese momento, recopilando información y preparando una demostración que no solo cambiaría la percepción de Ricardo sobre él, sino que revelaría una verdad sobre el propio magnate, una verdad
que destruiría todo lo que el multimillonario creía saber sobre sí mismo y sobre el mérito. Mateo sacó una tableta de su mochila, un modelo antiguo con la pantalla ligeramente rayada. Tiene razón, los papeles pueden ser falsificados. ¿Qué tal una demostración en vivo? En segundos, abrió una aplicación de videollamada. La pantalla mostró a una mujer asiática en una oficina académica, rodeada de libros. «Profesora Chen», dijo Mateo en mandarín perfecto, «¿podría confirmar al señor Villarreal mi desempeño en su curso de traducción de negocios?» La mujer en la pantalla respondió en un mandarín rápido y fluido. Ricardo no entendía una palabra, pero podía oír el flujo natural de la conversación, la complejidad de las estructuras gramaticales y la facilidad con la que Mateo navegaba por diferentes registros lingüísticos. «Señor Villarreal», dijo la profesora, cambiando a un inglés con acento. «Mateo ha sido mi mejor alumno en 15 años de enseñanza. A los 14 años habla mandarín con la fluidez de un nativo de Beijing. Sus análisis de contratos internacionales son más perspicaces que los de muchos ejecutivos con doctorado. Es extraordinario». Ricardo colgó la llamada abruptamente, sintiendo que su rostro ardía. Se volvió hacia Elena, que observaba todo con una mezcla de pánico y asombro. ¿Tú sabías de esto?», preguntó él, la voz extrañamente baja. Elena negó con la cabeza, todavía procesando lo que estaba sucediendo. Sus ojos estaban fijos en su hijo, viéndolo ya no como el niño tranquilo que hacía la tarea en la cocina, sino como una fuerza de la naturaleza que no comprendía del todo. «Mateo siempre ha sido inteligente, señor, pero yo no sabía», miró a su hijo, una pregunta silenciosa en sus ojos. «¿Cómo hiciste todo esto sin que me diera cuenta?». El dolor en su voz era palpable, el dolor de una madre que se da cuenta de que su hijo ha llevado un mundo entero en secreto. «Empecé hace 3 años, mamá», dijo Mateo suavemente, su tono cambiando de desafiante a gentil. «Tú estabas trabajando en 2 empleos para pagar mi escuela privada, pero perdiste el segundo empleo por la pandemia. Cuando volví a la escuela pública, las clases eran demasiado fáciles. Así que decidí usar mi tiempo libre para algo útil». La explicación era simple, pero para Ricardo fue como un golpe. Sus propios hijos asistían a las escuelas más caras de Zúrich, con tutores privados pagados por hora para cada materia, y dudaba que tuvieran la mitad de la determinación de ese chico. Ricardo sintió un nudo formándose en su estómago. Ese chico había superado cualquier educación que el dinero pudiera comprar, usando solo bibliotecas públicas y una fuerza de voluntad que él, Ricardo, no había visto en nadie en años. Tal vez ni siquiera en sí mismo. «Pero, ¿por qué idiomas?», preguntó él, la curiosidad genuina superando a la arrogancia por primera vez. Necesitaba entender la lógica detrás de esa obsesión. No podía ser solo un pasatiempo. Había un propósito allí, un plan, y eso lo asustaba. «Porque quería entender el mundo», respondió Mateo con simplicidad, «y porque me di cuenta de que cuando hablas con la gente en su idioma, dejan de verte como un extraño y comienzan a verte como un ser humano». La observación golpeó a Ricardo con la fuerza de un tren. Durante años había utilizado su formación internacional como una barrera, una excusa para mantener la distancia con sus empleados mexicanos, citando diferencias culturales, cuando la verdad era simplemente desprecio. Ese chico, con un solo comentario, había diseccionado su alma. «Mateo», dijo Ricardo lentamente, el nombre del chico sonando extraño en su propia boca. «Tienes 14 años. Es imposible haber alcanzado este nivel de conocimiento solo en 3 años. Simplemente no tiene sentido». El chico sonrió por primera vez desde que había llegado. No era una sonrisa de victoria, sino una sonrisa cansada, de alguien que ha llevado un peso durante mucho tiempo. «Señor, lo imposible es solo lo posible que aún no ha sido intentado por alguien sin nada que perder». Ricardo se volvió
y miró a Elena de una manera que nunca la había mirado en 5 años. Ya no vio a una limpiadora, una sombra en su oficina. Vio a una mujer que había criado a un genio mientras fregaba los suelos de otras personas, que había sacrificado todo para dar oportunidades a su hijo, sin saber que él ya estaba creando las suyas propias. La vergüenza que sintió fue un sabor físico en su boca, amargo y sofocante. «Mateo», dijo Ricardo, su voz cambiando de tono, volviéndose más seria, más enfocada. «¿Por qué viniste aquí hoy? ¿Por qué toda esta demostración? Tu madre podría perder su trabajo por tu culpa. Arriesgaste su sustento por un capricho de adolescente para demostrar que eres inteligente». Necesitaba entender el objetivo final. Esto no era solo para presumir. Había una estrategia en marcha y se sentía peligrosamente rezagado en el juego. Mateo intercambió una mirada con Elena, quien asintió casi imperceptiblemente, una señal de que, a pesar del shock, estaba con él. «Porque lo oí por teléfono ayer», dijo Mateo con calma, soltando la siguiente pieza de su ataque. «Estaba discutiendo un contrato en árabe con inversores de Dubái. Un acuerdo de $50 millones, pero cometió errores, señor. Errores lingüísticos que le costarán todo el negocio, si no es que ya lo hicieron». Ricardo se puso pálido. La llamada. La recordaba perfectamente. Los inversores parecieron confundidos, vacilantes, pero lo atribuyó a una mala conexión o a la incompetencia de sus propios traductores. «¿Qué tipo de errores?», preguntó él, la voz saliendo como un susurro. Sintió que el suelo de su oficina de mármol comenzaba a temblar bajo sus pies, la altura del piso 47 de repente pareciendo precaria y peligrosa. Usó la palabra Mubashir cuando debería haber usado Fauri para indicar urgencia contractual, explicó Mateo, sus ojos brillando con una inteligencia analítica, y confundió Mutaakid con Mutawaka al discutir los plazos de entrega. Pequeños errores para un hablante casual, pero en el contexto de un contrato legal, básicamente les dijo que los plazos eran esperados en lugar de garantizados. Convirtió un acuerdo firme en una sugerencia vaga. Ricardo se sentó pesadamente en su silla. La sangre desapareció de su rostro. Las palabras del chico tenían un sentido terrible. Recordó la expresión del jeque Al-Hamad al final de la llamada, una mezcla de confusión y decepción. Sus propias meteduras de pata lingüísticas, nacidas de la arrogancia de pensar que su árabe nativo era suficiente para negociaciones complejas, habían sabotado uno de los mayores negocios del año. ¿Cómo sabías que estaba cometiendo errores?», preguntó Ricardo, la voz débil. Se sentía expuesto, vulnerable de una manera que no se había sentido desde que era un joven inmigrante tratando de sobrevivir en las calles de Nueva York, antes del dinero y el poder. Miró al chico y vio no solo a un genio, sino a un estratega que acababa de ponerlo en jaque. «Porque he estado estudiando árabe de negocios durante 2 años», respondió Mateo, con la tranquilidad de un maestro de ajedrez que acaba de anunciar el jaque mate. «Es mi especialidad». Ricardo miró a Mateo con nuevos ojos. Ese chico no era solo un políglota, era un experto en comunicación de negocios internacionales a los 14 años. Un activo que valía, literalmente, millones. «Mateo», dijo Ricardo lentamente, la enormidad de la situación cayendo sobre él. «Salvaste mi negocio sin que yo lo supiera». Pensó en el desastre que habría sido perder ese contrato, las repercusiones en cascada, la humillación ante el consejo. Ese chico, en un instante, se había vuelto indispensable, pero el jaque mate aún no había sido declarado. Mateo tenía una jugada más que hacer. «De hecho», dijo Mateo, sacando otro documento de su mochila, «hice más que eso». Le entregó el papel a Ricardo. No era un certificado, sino una propuesta detallada para reestructurar las comunicaciones internacionales de Villarreal Holdings.
El documento identificaba fallas lingüísticas y culturales sistémicas que, según el análisis de Mateo, le costaron a la empresa más de 200 millones de dólares en contratos perdidos en los últimos 3 años. ¿Tú analizaste mi empresa?, susurró Ricardo, hojeando las páginas. Los gráficos, los datos, el análisis profundo. Era brillante. Más brillante que cualquier cosa que su equipo de estrategia de $100,000 al año hubiera producido. Era un trabajo de genio, meticuloso, implacable y absolutamente correcto. Reconoció los patrones de fracaso, los negocios perdidos que sus ejecutivos nunca lograron explicar. Solo las comunicaciones públicas, explicó Mateo. Comunicados de prensa, transcripciones de teleconferencias, documentos en línea. Encontré patrones de errores que se repiten. Errores que proyectan una imagen de incompetencia cultural y alejan a los socios internacionales. Ricardo leyó el documento 2 veces, su sorpresa transformándose en un terror helado. Ese chico no solo era inteligente, era peligroso. Sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Ricardo, la voz débil, casi inaudible. Miró al chico, no ya con desprecio, sino con una especie de pavor reverente. ¿Por qué mostrarme todo esto? Mateo respiró hondo, el aire en la oficina pareciendo denso y pesado. El juego de ajedrez intelectual había terminado. Ahora comenzaba el juicio moral. Porque quería mostrarle que el valor no tiene que ver con el dinero de sus padres, con el barrio donde vive o con el uniforme que viste. Tiene que ver con lo que puede contribuir al mundo. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Durante años había operado bajo la suposición de que el éxito era hereditario, que la inteligencia era un privilegio de clase, que las personas en posiciones subalternas estaban allí porque era el lugar al que pertenecían. Ese chico, con su mochila gastada y su mente brillante, había destrozado esa creencia fundamental. Había pasado años humillando a otros para sentirse superior, sin darse cuenta de que la verdadera superioridad estaba justo debajo de su nariz, limpiando su suelo. «Señor Ricardo Villarreal», dijo Mateo, usando su nombre completo por primera vez con una autoridad que sonaba absurda viniendo de un chico de 14 años. «¿Puedo hacerle una pregunta?» Ricardo, el hombre que comandaba salas de juntas con un movimiento de cabeza, solo asintió, incapaz de hablar. «Si un chico como yo, de la periferia, puede hacer todo esto usando solo bibliotecas públicas y el Wi-Fi gratuito del parque, ¿qué podrían hacer otros jóvenes como yo con las mismas oportunidades que tienen sus hijos?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar, y Ricardo supo, con una claridad terrible, que no tenía respuesta. Pensó en sus hijos, en sus tutores, en sus viajes por Europa, en sus escuelas de élite, y sintió una ola de vergüenza tan abrumadora que casi lo asfixió. Pero la demostración de Mateo aún no había terminado. Había un último objeto en su mochila, y este no era un certificado ni un análisis de negocios. Era un arma. Mateo sacó una pequeña grabadora digital, un dispositivo barato de los que se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica. «Antes de que intente responder a mi pregunta», dijo Mateo con calma, «creo que necesita escuchar algo». Presionó el botón de reproducción. La voz inconfundible de Ricardo llenó la oficina, clara y brutal. «Esos latinos son todos iguales. Flojos, sin educación, siempre culpando a otros por sus fracasos. Por eso solo contrato a árabes y blancos para puestos importantes. Es una cuestión de genética, de calidad». Elena se tapó la boca con la mano, un sollozo de horror escapando de sus labios. Ricardo se puso blanco como un fantasma. Recordaba esa conversación. Fue en el ascensor la semana pasada. Estaba discutiendo la política de contratación con su vicepresidente. Pensó que estaban solos. ¿Dónde conseguiste eso?»,
tartamudeó Ricardo, el pánico apoderándose de su expresión. Sabía lo que significaba esa grabación. La destrucción de todo. En el ascensor la semana pasada, respondió Mateo sin emoción. Usted estaba discutiendo por qué no promovía a empleados negros o latinos a puestos ejecutivos. Usted no se dio cuenta de que yo estaba allí, en la esquina. Soy muy bueno para ser invisible. Aprendí de mi madre. Ricardo se levantó de un salto. Eso es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas, explotó, la ira siendo su última línea de defensa. El Estado de la Ciudad de México es un estado de consentimiento unilateral para grabaciones, señor, respondió Mateo con la calma de un abogado experimentado. Es completamente legal, y considerando que documenta discriminación racial sistemática, estoy seguro de que el Departamento de Trabajo y la Comisión de Derechos Humanos estarían muy interesados en escuchar. El mundo de Ricardo comenzó a girar. Una grabación como esa podría destruir su empresa, resultar en demandas millonarias y arruinar su reputación permanentemente. Estaba acabado. ¿Qué quieres?, susurró Ricardo, finalmente derrotado. El poder había cambiado de manos de forma tan completa y absoluta que era casi surrealista. Mateo sonrió, pero no era una sonrisa infantil. Era la sonrisa de alguien que había planeado cada movimiento de esa partida de ajedrez, anticipando todas las respuestas de su oponente. «Quiero que usted elija», dijo Mateo, caminando hacia el escritorio de Ricardo, apropiándose del espacio. «Puede seguir creyendo que personas como yo y mi madre somos inferiores», continuó, «y esta grabación terminará en el escritorio de cada periodista y abogado laboral de la ciudad», o hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire. Ricardo tragó saliva, el sudor corriendo por su frente. «O», repitió, la voz apenas un hilo, «o puede demostrar que realmente aprendió algo hoy, que el hombre que olvidó sus propios orígenes humildes todavía puede encontrar el camino de regreso. Quiero que promueva a mi madre a supervisora de instalaciones con un salario de $80,000 al año», declaró Mateo. «Ella ha dedicado 5 años a esta empresa, limpiando la suciedad de todos con una dignidad que usted nunca reconoció». La exigencia era tan audaz que Ricardo se quedó sin palabras. No era una petición, era una orden. Pero Mateo no había terminado. «Quiero que cree un programa de becas financiado por Villarreal Holdings para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Quiero que otros Mateos tengan la oportunidad que yo tuve que crear por mi cuenta». Con cada exigencia, la mandíbula de Ricardo caía un poco más. El chico no estaba pidiendo dinero para sí mismo. No estaba chantajeando para comprar un coche nuevo o una casa. Estaba exigiendo justicia sistémica. «Y finalmente», dijo Mateo, «quiero que me contrate como consultor de idiomas junior, no como un favor, sino porque ya he demostrado que puedo evitar que su empresa pierda millones. Mi valor no es una cuestión de opinión, es un hecho documentado». Ricardo miró a Elena. Ella permanecía en silencio, pero sus ojos brillaban con un orgullo y una dignidad que nunca antes había notado. Ya no era la limpiadora asustada, era la madre de un león. «Elena», dijo Ricardo, la voz ronca, tú criaste a un genio». «No, señor», respondió Elena, su voz firme por primera vez. «Yo crié a un hombre que conoce su propio valor y que no aceptará ser tratado como menos de lo que es». Ese fue el momento del cambio, el instante en que un multimillonario arrogante se vio obligado a ver el verdadero valor humano, no en el espejo, sino en los ojos de aquellos a quienes despreciaba. Historias como esta nos enseñan que la verdadera fuerza no está en el poder de humillar, sino en el coraje de exigir dignidad. Si te inspiran viajes como el de Mateo, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte más historias. Mateo
Como si anticipara el siguiente pensamiento de Ricardo, sacó un contrato de su mochila. «Ya he preparado los términos», dijo, colocando el documento sobre la mesa. «Tienes 5 minutos para decidir, antes de que esta grabación se haga pública». Ricardo tomó el contrato con manos temblorosas. Era detallado, profesional e incluía cláusulas que protegían tanto a Mateo como a Elena de futuras represalias. El chico había pensado en todo. No solo era un genio, era un estratega implacable. «¿Cómo sé que no filtrarás la grabación aunque firme?», preguntó Ricardo, en un último intento desesperado por encontrar una salida. «Porque, a diferencia de usted», dijo Mateo, mirándolo directamente a los ojos, «creo en dar segundas oportunidades a las personas que realmente quieren cambiar». Ricardo releyó el contrato. Las demandas eran justas, incluso conservadoras, considerando el valor que Mateo podría agregar a la empresa y el daño que la grabación podría causar. Pero firmar significaba admitir que estaba equivocado en todo. «¿Y si no firmo?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. Mateo sacó su teléfono celular. «Esta grabación irá al New York Times, a CNN y a la oficina del fiscal general en exactamente», miró su reloj, 3 minutos y 40 segundos. «Me estás chantajeando», dijo Ricardo, la voz llena de veneno. «Le estoy ofreciendo justicia», corrigió Mateo. «Usted ha pasado años beneficiándose de un sistema injusto. Ahora tiene la oportunidad de ser parte de la solución». Ricardo miró por la ventana hacia la Ciudad de México, la ciudad que había conquistado con una mezcla de inteligencia y crueldad. Pero ese chico lo había superado en ambos aspectos. Se volvió hacia Elena. «¿Aceptas la promoción?», preguntó suavemente. Elena miró a Mateo, quien asintió alentadoramente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de una gratitud abrumadora. «Acepto, señor», dijo ella. Con un suspiro de rendición, Ricardo tomó una pluma de oro macizo y firmó el contrato. «Mateo Ramírez», dijo, «acabas de enseñarme la lección más cara y valiosa de mi vida». «¿Qué lección?», preguntó Mateo. «Que la verdadera inteligencia no se trata de dónde naciste o cuánto dinero tienes. Se trata de lo que haces con las oportunidades que tú mismo creas». Mateo guardó la grabadora y le tendió la mano a Ricardo. «Bienvenido al siglo XXI, señor Villarreal». Ricardo estrechó la mano del chico, sintiendo que estaba sellando un acuerdo mucho más grande que un simple contrato de trabajo. Estaba aceptando ver el mundo con ojos completamente diferentes. En ese momento, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Sacó 2 grabadoras más de su mochila. «Para su información», dijo casualmente, «todo lo que sucedió aquí hoy también fue grabado, incluido usted firmando este contrato por su propia y libre voluntad». Ricardo se rió por primera vez en años. No una risa cruel, sino una risa de genuina admiración. «Eres aterradoramente inteligente, chico». Mateo sonrió. «No, señor, simplemente me preparé mejor». Ricardo pensó que había aprendido la lección más importante de su vida. Pero Mateo tenía una última sorpresa, un último secreto sobre el propio pasado de Ricardo, que cambiaría todo lo que el multimillonario creía saber sobre sus propios orígenes y el verdadero significado del mérito. 6 meses después, Ricardo Villarreal estaba sentado en una mesa redonda en la biblioteca pública del Bronx, el mismo barrio que tanto despreciaba. El olor a libros viejos y polvo había reemplazado el aroma a cuero italiano y poder de su oficina. Estaba rodeado de jóvenes de comunidades desfavorecidas, los primeros becarios del programa que Mateo había exigido. El hombre que veía las bibliotecas como un símbolo de fracaso, ahora las consideraba verdaderos centros de excelencia, donde el potencial humano florecía contra todas las probabilidades. «Señor Villarreal», preguntó María, una joven latina de 15 años con ojos brillantes, ¿es verdad que consiguió su primer trabajo a los 14 años chantajeando al dueño de la empresa?
Ricardo se rió, una risa genuina y ligera que nadie en su empresa habría reconocido. «Es verdad», respondió, «y fue lo mejor que me ha pasado». Mateo, ahora con 15 años y oficialmente el consultor de idiomas más joven de la historia corporativa mexicana, observaba desde la mesa de al lado, donde revisaba contratos internacionales que valían millones. En solo 6 meses, sus correcciones y sugerencias habían generado $200 millones en nuevos negocios para Villarreal Holdings, demostrando que su valor era incalculable. «Cuente toda la historia», insistió María. Ricardo miró a Elena, que ahora vestía trajes elegantes como supervisora de instalaciones y se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas de la empresa. Ella sonrió, animándolo a continuar. «Hace 6 meses yo era un hombre rico, pero miserable», comenzó Ricardo. «Pensaba que mi dinero me hacía superior. Entonces, Mateo me enseñó que la verdadera inteligencia no tiene nada que ver con el lugar donde naciste». «¿Pero cómo sabías que iba a funcionar?», preguntó Carlos, un chico de 13 años que ahora estudiaba programación gracias al programa. Fue entonces cuando Mateo reveló su último secreto. «Porque investigué al señor Villarreal durante meses», dijo. «Descubrí que él mismo creció como un inmigrante pobre en el Líbano, llegó a México a los 16 años sin hablar bien el español y construyó su imperio desde cero». Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo, quien asintió, la emoción visible en su rostro. «Mateo me hizo recordar mis propios orígenes. Me hizo ver que me había convertido exactamente en el tipo de persona que me discriminó cuando era joven». «¿Y ahora?», preguntó María. «Ahora nuestra empresa es la más diversa de la industria», respondió Elena con orgullo. «Contratamos talento basado en la competencia, no en el apellido o el código postal». Ricardo se levantó y caminó hacia una pared que exhibía los certificados de los primeros 50 beneficiarios del programa de jóvenes talentos Mateo Ramírez. ¿Saben cuál es el mayor descubrimiento que he hecho? Es que cuando inviertes en personas talentosas, sin importar su origen, no solo crecen, también te hacen crecer a ti. Mateo cerró su computadora portátil y se unió al grupo. El señor Villarreal tenía todas las oportunidades del mundo, pero casi desperdició la más grande de todas, la oportunidad de ser una persona decente. ¿Y tú?, preguntó Carlos a Mateo. ¿No tuviste miedo de fracasar? Por supuesto que sí, admitió Mateo. Pero mi madre me enseñó que el mayor fracaso es aceptar que te traten como si valieras menos. Preferí arriesgarlo todo antes que seguir siendo invisible. Mientras caminaban hacia el coche de la empresa, un Mercedes que Elena ahora conducía como ejecutiva, Ricardo reflexionó sobre la completa transformación de su vida. «Mateo», dijo, «tengo una confesión que hacerte. No solo salvaste mi empresa, salvaste mi alma». Mateo dejó de caminar. «¿Cómo así?». «Me estaba convirtiendo en un monstruo, rico, poderoso, pero completamente vacío por dentro. Me obligaste a recordar que el verdadero éxito es cuando usas tu privilegio para levantar a otros, no para derribarlos». Elena besó la frente de su hijo. «Estoy orgullosa de ti, mi amor, no por el dinero o el reconocimiento, sino por el hombre en el que te estás convirtiendo. Y yo», añadió Ricardo, «tengo el honor de haber aprendido de ustedes dos que la familia no se trata de sangre. Se trata de personas que te hacen querer ser mejor». Esa tarde, durante la reunión con inversores japoneses, Mateo tradujo simultáneamente negociaciones que resultaron en un acuerdo de $500 millones. Ricardo observaba, recordando el día en que se había burlado de ese mismo chico. Después de la reunión, un reportero de Forbes se les acercó. «Señor Villarreal, ¿qué se siente ser el primer CEO multimillonario en tener un asesor de 15 años?» Ricardo sonrió. «Siento que finalmente he entendido el verdadero significado del liderazgo.
No se trata de ser la persona más inteligente de la sala. Se trata de reconocer y nutrir la inteligencia de los demás. ¿Y tú, Mateo? ¿Cuál es tu consejo para otros jóvenes? Mateo pensó cuidadosamente. Nunca dejen que nadie defina su valor basándose en las apariencias o las circunstancias. Sus orígenes no determinan su destino. Una última pregunta, dijo el periodista. ¿Creen que esta historia puede inspirar a otros? Esta vez fue Elena quien respondió, su voz llena de una nueva confianza. Esta historia demuestra que cuando combinas talento con oportunidad y coraje con preparación, no hay límite para lo que puede suceder. Ricardo asintió. Mateo me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes, y que la inversión más inteligente que puedes hacer es en el potencial humano. La transformación de Villarreal Holdings se convirtió en una leyenda en el mundo corporativo. Ricardo ya no era temido, sino respetado. Él y Mateo, el multimillonario renacido y el genio de la periferia, continuaron trabajando codo a codo, no solo cerrando tratos, sino abriendo puertas para cientos de jóvenes que, como Mateo, solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valía. La empresa se convirtió en un faro de innovación e inclusión, demostrando que la diversidad no era solo una política, sino una ventaja competitiva. Años más tarde, en una ceremonia de graduación de la primera promoción de becarios del programa, Ricardo subió al escenario. Su cabello estaba más canoso, pero sus ojos brillaban con una luz que antes no existía. Muchos me preguntan cuál fue el mejor negocio que he hecho, dijo a la audiencia. No fue comprar un rascacielos o cerrar un acuerdo de miles de millones. El mejor negocio de mi vida fue firmar un contrato bajo la amenaza de un chico de 14 años que me ofreció algo mucho más valioso que el dinero, una segunda oportunidad. La historia de Mateo demuestra que la verdadera inteligencia no conoce color, clase social o edad. Si esta jornada de coraje y justicia te ha inspirado, que sepas que hay genios escondidos en cada rincón, esperando la oportunidad de ser vistos. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video para ayudarnos a contar más historias que muestran cómo el conocimiento es la única arma que nadie te puede quitar y cómo la dignidad, una vez reclamada, puede cambiar el mundo.